Siempre puedes practicar surf, episodio 224. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 224 del miércoles 11 de mayo del 2022, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Los casos prácticos, ya lo sabéis, consisten en un primer capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os proponemos una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada. Como todo un profesional de los recursos humanos, la semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución. Y así cada miércoles. ¿Preparados? Dentro cortinilla. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Madrid en 2019. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. La semana pasada os explicamos un caso en el que a Bruna Díaz, responsable de área de una empresa de transporte aeroespacial, se le plantea una dura tarea. Antes de responder a las preguntas que te dimos, vamos a recordar rápidamente de qué iba el caso. Bruna, como ya hemos dicho, es responsable del área de ingeniería en una multinacional dedicada al transporte aeroespacial. Debido a la crisis de los últimos años, la dirección desde Estados Unidos ha decidido hacer una reducción del 30% de la plantilla para paliar las pérdidas. Esta reducción supone para Bruna tener que despedir a 3 colaboradores, un ingeniero superior, un analista y un administrativo. Estos roles dentro de su equipo pertenecen a Joaquín Fénix, el analista que, según Alfredo, mano derecha de Bruna, es el rey de las broncas y los problemas, tanto que Bruna llegó a pensar que podía su despido ser incluso legal y procedente. En segundo lugar, Bárbara, que es la administrativa, persona para la que la empresa es un objetivo fácil, es recién incorporada y con un sueldo bajo. Aunque su despido no es justo, tampoco es preocupante porque se trata de una persona joven con un buen perfil. Según Bruna, con la suma del finiquito tendrá más que suficiente hasta que encuentre un nuevo empleo que será más pronto que tarde. La verdadera preocupación de Bruna, y el motivo de que no haya dormido en días, es que el ingeniero superior que debes despedir es Ricardo Tapia. Ricardo es un profesional de más de 50 años que ya estaba en la empresa cuando Bruna llegó. Él la acogió, se convirtió en su mentor y le enseñó todo lo necesario para estar donde está. Siempre apoyó todas sus decisiones y se convirtió no solo en un buen tutor y compañero de trabajo, sino también en un buen amigo. Por si fuera poco, el sueldo de Ricardo es el único sustento que tiene su familia, y debido a su edad es muy probable que le cueste encontrar un nuevo empleo. La situación era tan dura que Bruna fue a su jefe y le rogó y suplicó e intentó negociar cualquier cosa para que no le despidieran. Pero claro, era prescindir de él o de ella. Dadas las circunstancias, Bruna lo tenía todo preparado para el día D. Preparó un email automático indicando que el viernes no estaría disponible. Pidió a su mano derecha que ese día no hubiera ninguna reunión ni ninguna otra tarea importante. Tenía los finiquitos bien guardados en un cajón de su escritorio y también consultó los calendarios para asegurarse de que ese día no coincidía con ningún cumpleaños, aniversario o fecha especial. Solo le faltaba escribir el guión de lo que le diría a Ricardo, Joaquín y Bárbara. Y con esto te preguntamos, si fueras Bruna, ¿cómo harías los guiones de Joaquín, el empleado problemático, Bárbara, cuyo despido es económico, y Ricardo, buen empleado, amigo y mentor? Y en segundo lugar, ¿qué procedimientos harías para humanizar estos despidos? Pues bien, vamos con las respuestas a estas preguntas. Difícil situación para Bruna y para todos aquellos que ya hayáis tenido que vivir pues la incómoda situación de tener que despedir a alguien de vuestro equipo. Que nunca es fácil, sí que es verdad que, como dice Bruna, pues depende de las circunstancias de cada uno, ¿eh? Si tienes una persona que claramente pues, tienes que sacarlo por el proyecto porque no tiene el desempeño adecuado o porque incluso es problemático, pues bueno, emocionalmente estás más predispuesto a hacer ese despido.
Pero hay otras circunstancias que también te pueden llevar a realizar un despido a una persona u a otra. La primera pregunta es, ¿cómo harías los guiones de Joaquín para cada uno de los empleados? Pues bien, esta pregunta era una pregunta un poquito trampa. Y de hecho, tal y como se construye en este caso, también hemos dado alguna información que la convierte en pregunta y caso trampa. ¿Por qué? Porque la realidad es que el guión estándar, el 90% del contenido de esa reunión, tiene que ser igual para cada uno de ellos. Porque no es cierto que a Joaquín le estemos despidiendo por ser un empleado problemático, como tampoco es cierto que a Bárbara la estemos despidiendo porque es la más económica, como tampoco es cierto que a Ricardo lo estemos despidiendo por lo que haga falta. Hay un elemento adicional a todo esto que tiene que ver con las circunstancias de la crisis económica que hacen que haya que recortar en costes. Es un tema organizativo. No hay nada más de por medio. Entonces, intentar crear un discurso, por ejemplo, a la hora de sentarse con Joaquín, en el cual hablemos de su comportamiento o de las broncas que haya podido tener o de cualquier otra situación, pues no toca, porque es que realmente a Joaquín no lo estamos despidiendo por eso. Igual, si no hubiese crisis económica, Joaquín seguiría trabajando en el proyecto. O igual no. O igual en un cierto tiempo la compañía reaccionaría y diría, oye, pues no podemos seguir teniendo a un empleado como Joaquín que se comporta de esta manera. Pero la realidad es que a día de hoy Bruna está despidiendo a Joaquín por una circunstancia relacionada con la crisis económica que obliga a reducir cosas por parte de la compañía. Y este es el discurso que tenemos que tener con Joaquín. Oye, pues la compañía ha decidido que teníamos que recortar en 3 puestos y pues Joaquín hemos decidido que tú seas la persona que salga. Y esto tanto en el caso de Joaquín como en el caso de Bárbara, como en el caso de Ricardo. Claro que evidentemente ellos te pueden llegar a preguntar o pueden preguntarle a Bruna, oye, ¿y por qué yo? ¿Vale? Que sea un contexto de crisis y que haya que elegir a alguien para despedir, pero ¿por qué yo y no mi compañero de al lado? ¿Vale? La realidad es que este tipo de preguntas podemos responder de manera muy general. Oye, pues Joaquín, te ha tocado a ti y le puede haber tocado a otra persona así, pero la compañía ha estimado que dentro del equipo, pues por la responsabilidad, por el desempeño, por todas las variables alrededor, pues que seas tú la persona que tenga que salir de la compañía. ¿Vale? Y no hay que explicar nada más, porque es que el proceso de decisión de la compañía no hay ni que por qué justificarlo. Si es que son razones económicas. Si es que lo que hay que decirle a Joaquín, a Ricardo y a Bárbara es que si no sucediese esto, la compañía no los estaría despidiendo en estos momentos, que a la empresa le sabe mal. Que a ella misma, pues no le puedo decir, oye, a mí me sabe mal tener que despediros. A mí me gustaría no prescindir de vosotros, pero hemos tenido que tomar una decisión y hemos decidido que seáis vosotros, ¿vale? Entonces, y todo este proceso de justificación, lo que tenemos que intentar es que sea lo más corto posible, porque aquí no hay nada positivo ni para la compañía, ni para Bruna, ni para Ricardo, ni para Joaquín, ni para Bárbara. Las razones que han llevado a la compañía a elegir que sean estas 3 personas no es la razón de ser de la conversación. Diferente sería si esas razones fuesen el detonante del despido, pero no lo son. El detonante del despido es una necesidad de recortar costes debido a la crisis económica, ¿vale? Y le han tocado a ellos 3, por lo que sea, ¿vale? Que se le puede explicar de esta manera o se le puede explicar de otra, ¿sí? Y aquí vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo podríamos hacer para humanizar más este tipo de despidos? Pues bien, hay una práctica muy habitual en muchas empresas que cuando se encuentran en estas circunstancias, en el tener que despedir, no por falta de desempeño, no por falta de objetivos, no por falta de alineamiento con la empresa, lo que haga falta, ¿vale? No por causas, digamos, justificadas, lo que se intenta es ayudar y hacer un acompañamiento a estas personas, ¿sí? A través de lo que se llama un outplacement. Un outplacement es un servicio que da una consultoría externa que lo que propone es un acompañamiento, una vez esta persona se ha desvinculado de la empresa, un acompañamiento para ayudarle a encontrar trabajo, ¿vale? Y este outplacement lo que intenta es pues, aportarle el conocimiento de cómo enfrentarte a una entrevista, cómo hacer la búsqueda de empleo, cómo preparar tu currículum, incluso a veces se hace una mezcla entre coaching y outplacement. Por ejemplo, en Global tenemos el servicio de coach placement, que lo que hace no solamente es preparar a la persona para buscar trabajo, ¿sí? Sino también la ayudamos en un proceso de desarrollo personal a través del coaching para ayudarle a, oye, pues que esa situación la pueda reencaminar desde una perspectiva personal y profesional de la mejor manera posible. Porque que te despidan del trabajo, pues, oye, nunca es a gusto de nadie. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una manera de poder hacerlo, de proactivamente decirle a Ricardo, a Bárbara y a Joaquín, porque aquí no podemos hacer distinción, porque forman parte del mismo proceso de despido, que es un despido, insisto,
por crisis por la compañía y por necesidad de recortar costes, y ofrecerles a todos la posibilidad de tener un outplacement. Claro que cada uno de ellos está en situaciones muy diferentes, que es lo que nos dice Bruna. Hombre, claro, es que no es lo mismo Ricardo, que es una persona que en su familia es el único que aporta el salario, etcétera, etcétera, que Joaquín, que es una persona más joven, que Bárbara, que seguramente pues, se recolocará de una manera más sencilla, etcétera, etcétera. Pero claro, es que no puedes entrar. O sea, no puedes intentar desde una perspectiva organizativa solucionar pues cada circunstancia personal de cada individuo, de cada miembro del equipo, ¿vale? Esto sería muy, muy complicado. Sobre todo cuando las circunstancias que llevan, insisto, al despido son las mismas. Otra cosa es que, oye, desvinculamos a Ricardo, que era una persona que ha aportado muchísimo, y le hacemos un paquete a medida, ¿sí? Y a Ricardo, es que, mira, es una persona que ha aportado muchísimo y está en un momento en el cual, por lo que sea, no puede seguir en la compañía. Le voy a hacer un paquete a medida. Indemnización por encima de lo que me pide la legislación y además, pues un proceso de outplacement, coach placement o lo que haga falta. O incluso en vez de despedirlo el día 1, le despido el día 30 para darle pues más tiempo. O le aviso con tiempo para que pueda buscar un trabajo, ¿vale? Estas son cosas que se pueden hacer para facilitar la transición de la persona que despidas. Ahora, esto es muy ad hoc y esto no lo puedes hacer de manera generalizada, ¿de acuerdo? Y tienes que tener mucho cuidado en cuándo y dónde y cómo aplicas este tipo de palancas de ayuda y a qué personas, ¿sí? Porque si lo haces con Ricardo, ¿por qué el día de mañana no lo vas a hacer con otra persona que vayas a despedir? Esto es lo que desde Recursos Humanos nos planteamos cuando tomamos este tipo de decisión. No es tanto que no queramos que Ricardo tenga la mejor transición posible hacia un nuevo empleo, sino que además que de alguna manera tenemos que garantizar que Ricardo no es una excepción a la norma, o que Ricardo o la gestión de Ricardo no es lo que queremos hacer con todo el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando miramos globalmente la compañía, qué es lo que estamos haciendo en cada uno de los casos, ¿eh? Yo me he encontrado momentos en los cuales en mi carrera profesional, cuando tenía que despedir a alguien, el responsable de esa persona me decía, hombre, ¿y por qué no llegamos a un acuerdo y le pagamos más dinero? Y yo le decía, bueno, ya, pero si lo hacemos con esta persona, esto se convertirá en recurrente. ¿Y por qué no lo tenemos que hacer con el resto de gente? Ah, no, pero con el resto de gente esto ya son otros problemas. No, eso para ti, porque tú despides a uno, pero desde Recursos Humanos tenemos que gestionar y garantizar que la gestión de los despidos sea equitativa para todo el mundo, que esto no sea en función de quién es amigo quién, ¿sí? O en función de no quiero generarme problemas, ¿de acuerdo? O sea, esto también forma parte de las preocupaciones del Departamento de Recursos Humanos. Así que, en conclusión, lo primero, los guiones establecidos estándar tienen que ser los mismos para Joaquín, Ricardo y Bárbara, porque la razón por la cual les estamos despidiendo es exactamente la misma. ¿Y qué podemos hacer para humanizar este tipo de despidos? Utilizar servicios de acompañamiento posterior a la salida de la compañía. Un outplacement, un coach placement o lo que haga falta. Y estimar si en algún momento, en algún caso concreto, en alguna excepción concreta, tenemos que hacer algo ad hoc porque esa situación lo justifica de esta manera, teniendo en cuenta que siempre es terreno resbaladizo las excepciones a la norma. ¿De acuerdo? Así que con estas respuestas, nuestras respuestas, nos despedimos hoy. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancom.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces, ¡feliz día!